Bueno, entonces vamos a empezar por un caso clínico. Es una mujer de 18 años que consulta porque hace un mes empezó a tener dolor de cabeza. Y asociado a esto en el interrogatorio se encuentra que también ha presentado náuseas y cuando ella se agacha o se levanta de la cama, pierde la visión por poquitos segundos. Estos se llaman oscurecimientos visuales transitorios. Y antes de la consulta, 3 días antes, empieza a tener visión doble. Entonces ve un objeto al lado del otro. Los antecedentes son que ella es una paciente migrañosa desde la adolescencia y tiene sobrepeso y su mamá también tiene antecedente de migraña. Entonces ella había consultado en otras ocasiones al médico durante ese mes y le habían dicho que eso era a causa de la migraña. La señora, la paciente, tenía una agudeza visual normal, un test de colores normal y sus pupilas respondían normalmente a la luz. La biomicroscopía y la presión intraocular eran normales y se podía observar una endotropia en el ojo derecho, con una leve limitación del movimiento para la abducción, es decir, el recto lateral limitado en el ojo derecho. Y esa era la causa de la visión doble. Y en el fondo de ojo encontramos este hallazgo. Lo que vemos aquí son unos discos ópticos de bordes borrados y vemos que hay edema en la capa de fibras alrededor. También podemos ver algunos exudados alrededor de la papila y podemos ver hiperemia en el anillo neuroretinal, es decir, el color del disco se ve muy rojo. Y en el OCT o tomografía de nervio óptico se ve un gran edema de la capa de fibras nerviosas. Fíjense cómo el grosor de la capa de fibras debería estar en este rango verde de la curva y vemos cómo en los dos ojos se sale completamente de la curva documentando un edema en la capa de fibras nerviosas. Entonces, lo primero que debemos pensar aquí es, ¿esto se trata de un papiledema? Entonces, cuando tenemos un paciente con un disco óptico de bordes borrados, debemos pensar si esto es un edema verdadero o se trata de un pseudopapiledema. Entonces, vamos a hablar sobre las diferencias entre estas dos entidades. Primero hablemos de los síntomas. Un paciente que tiene papiledema usualmente consulta por cefalea. Esto es lo que al paciente le preocupa. Pero haciendo el interrogatorio uno encuentra que también ha tenido oscurecimientos pasajeros de la visión, el paciente seguramente ha tenido náuseas y en ocasiones vómito, y cuando se acuestan el paciente siente como una pulsación en el oído. A esto se le ha llamado tinnitus pulsátil y es bastante específico en la hipertensión endocraneana. También la diplopia es uno de los síntomas que puede estar presente, aunque no siempre. Mientras que el paciente con pseudopapiledema casi siempre es un paciente que nos llega a una consulta rutinaria, a un chequeo, y vemos en el fondo de ojo un disco óptico de bordes borrados. Pero generalmente este paciente no tiene síntomas relacionados con este hallazgo. Entonces, lo primero que nos debe orientar, ¿por qué consultó el paciente? Ahora, debemos tener en cuenta que los oscurecimientos visuales transitorios los podemos ver en pacientes con papiledema y también en algunos casos de pseudopapiledema, como son los pacientes con drusas de nervio óptico. Miren que este disco tiene unas aglomeraciones hialinas con calcio que se llaman drusas y el borde del disco se borra. Y este paciente también podría tener oscurecimientos visuales transitorios. Entonces, no siempre la sintomatología va a decirnos toda la verdad, tenemos que unir varios factores, pero ya nos vamos orientando de acuerdo a lo que el paciente nos está comentando. Y lo más importante son los hallazgos oftalmoscópicos. ¿Qué vemos en el fondo de ojo de un paciente con papiledema? Entonces, primero vemos que los bordes del disco están borrados. No se ve bien definida la papila. El paciente tiene un color más encendido del anillo neuroretinal, se ve hiperémico, lo cual me está orientando a edema. Si encontramos hemorragias o exudación en la retina alrededor del disco, definitivamente esto se trata de un edema. Miren que aquí tenemos varios puntos de hemorragias, son hemorragias en llama y hay una hemiestrella macular, es decir, hay una exudación alrededor de la mácula en la mitad nasal. También vemos manchas algodonosas en algunos casos, que son zonas de isquemia en la capa de fibras nerviosas. ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos en el papiledema? Las venas se ponen tortuosas y dilatadas y hay zonas en donde los vasos no se ven.
Este ocultamiento de los vasos a la salida del disco nos indica que hay edema en las fibras. Las fibras ocultan el vaso sanguíneo y por eso hay trayectos en los cuales se me pierde el vaso y luego me aparece un poquito más lejano al área del disco óptico. Todos estos hallazgos nos indican que el paciente tiene un edema de disco. Otros hallazgos oftalmoscópicos útiles, estas marquitas que se ven alrededor del disco, las marcas de agua se ven en papiledemas crónicos y nos indican que este papiledema pues lleva un buen tiempo y hasta aquí llegó el edema de disco y probablemente ya está resolviendo. Estos pliegues en la retina se consideran patognomónicos del papiledema por hipertensión endocraneana. Entonces, si ustedes ven estos plieguecitos alrededor del disco óptico, definitivamente esto es un edema verdadero. Se llaman líneas de Patton y podemos ver que aquí también se ven todavía algunas zonas en donde los vasos se ocultan. Aunque esto es un papiledema más crónico, por eso ya no lo vemos hemorrágico. Los vasos ópticos ciliares, que son estos colaterales que se forman, sale el vasito del centro del disco y se inserta en el borde, yéndose hacia la circulación coroidea. Esto no es solamente en el papiledema, también los podemos ver en pacientes con meningiomas en el nervio óptico o en los pacientes que han tenido oclusión de vena central de la retina. Pero la presencia de estos vasos nos indica que hay un proceso activo y no se trata de un pseudoedema. Miremos el pulso venoso. En este video ustedes pueden ver cómo la vena que está saliendo por el centro del disco pulsa. Este es un hallazgo muy útil para buscar en el fondo de ojo de un paciente con edema. Cuando el paciente tiene pulso venoso, sabemos que no hay hipertensión endocraniana. Y cuando está ausente, no necesariamente nos indica patología. El 15% de la población normal no tiene pulso venoso. Entonces, es útil cuando lo vemos, porque nos indica que la presión intracraneal está bien. Pero si está ausente, puede ser que el paciente nunca lo ha tenido. Entonces, siempre deberíamos anotar en la historia cuando vemos esta pulsación venosa y lo podemos ver con el lente de 90 dioptrías o con un oftalmoscopio directo para los médicos de otras especialidades, los residentes, los estudiantes, es importante que aprendan a evaluar la presencia o ausencia del pulso venoso. Eso en cuanto a un edema verdadero de disco. Entonces ya vimos cuáles son las características en cuanto a la sintomatología, en cuanto al fondo de ojo. Ahora vamos a hablar de los pseudoedemas o pseudopapiledemas. Estos pacientes tienen un borde del disco borrado, sin embargo no tienen un edema y no hay ningún proceso inflamatorio allí. ¿Qué características tiene el disco óptico con un pseudoedema? El disco es usualmente pequeño, la capa de fibras alrededor del disco está bastante apiñada, por eso se ve el borde difuso, los vasos sanguíneos se bifurcan muy precozmente, entonces uno ve como unos nervios ópticos con muchos vasos o con muchas divisiones en sus vasos. No tienen excavación, los vasos sanguíneos entran entre las fibras. El paciente tiene un anillo rosadito, no vemos aquí un color rojo del anillo, tampoco vemos vasos sanguíneos anormales encima del disco óptico. Y los vasos sanguíneos se ven normales. Miren que aquí uno no ve que hay dilatación, tortuosidad venosa, tampoco se ocultan los vasitos en la salida, como vimos ahora que estaban tapados por las fibras, sino que uno ve el vaso en su trayecto completo. Esto me indica que no hay edema de las fibras. Además, si ustedes ven la retina alrededor del disco óptico, vemos que es una retina normal. No se ven hemorragias, no se ven exudados, ni manchas algodonosas, que eran todas estas manchas blancas que habíamos visto en el fondo de ojo anterior. Entonces, todo esto me indica que es un pseudoedema y no un edema verdadero. Si adicionalmente viéramos pulso venoso en la circulación venosa, pues con mayor razón podemos estar muy tranquilos de que este paciente no tiene un edema de disco. ¿Qué me puede producir un pseudopapiledema o un pseudoedema? Los pacientes con drusas de nervio óptico, que es una condición congénita de la cual el paciente nace con unas incrustaciones hialinas con calcio en la cabeza del nervio óptico y el nervio óptico se eleva, entonces uno lo ve como elevado y borrado el borde, pero son discos sanos, normales. Los pacientes que tienen mielina en la capa de fibras nerviosas,
Esto se puede ver bastante anormal, sin embargo, estos pacientes tienen una función visual conservada. Solo en el fondo de ojo nos damos cuenta de este hallazgo. La mielina debería estar detrás del globo ocular y no en la cabeza del nervio óptico. Pero hay pacientes que tienen mielina en la cabeza del nervio óptico. La mielina es una sustancia que rodea los nervios y que ayudan a aumentar la velocidad de conducción de ellos. Entonces, esta sustancia se puede acumular ahí en el fondo de ojo y la podemos ver como esos parches blancos que parecen como unas plumas rodeando el nervio óptico y hacen que el borde se borre. También los discos ópticos muy pequeñitos, por ejemplo, los pacientes hipermétropes altos, tienen ojos tan pequeños que el nervio óptico es supremamente pequeño y las fibras se apeñuzcan para poder entrar. Y ese apiñamiento de las fibras hace que el borde no se vea bien. Entonces son discos ópticos que a veces lucen dudosos y podemos pensar que se puede tratar de un edema. También los discos inclinados, que son estos discos como en forma de óvalo, que los vemos en pacientes miopes altos o con astigmatismos muy altos y nos dificultan un poquito la valoración. Son discos que se ven oblicuos y pueden tener un borde oculto, sobre todo en la parte inferonasal. Entonces, todos estos discos ópticos se pueden prestar para confusiones y de pronto tener dudas si se trata de una patología o una condición congénita. Si llegamos a la conclusión de que este paciente tiene un pseudopapiledema, no necesitamos hacer nada en este paciente diferente a seguimiento. Controles rutinarios, podemos pedir un campo visual si queremos una tomografía de nervio óptico para evaluar las fibras, pero no necesitamos una resonancia o una escanografía de cerebro porque esto no se relaciona con enfermedades o condiciones neurológicas. Nuestra paciente tenía los bordes del disco borrado, tenía hiperemia del anillo, miren que se ve muy rojo el color, incluso se ven algunas telangiectasias en el disco, como unos pequeños vasitos dilatados. La paciente tenía exudación alrededor del disco óptico y algunas zonas de ocultamiento de los vasos sanguíneos, con pliegues de agua, miren estas lineecitas, y por lo tanto consideramos que ella sí tenía un edema de disco, es un edema verdadero. Y con toda la sintomatología, cefalea, náuseas y diplopia, consideramos que esta paciente está cursando con algo patológico. Entonces ahora decimos, bueno, tenemos un edema de disco, ¿lo vamos a llamar papiledema o lo vamos a llamar papilitis? Entonces vamos a familiarizarnos un poco con la diferencia entre estos dos conceptos. Resulta que el papiledema es un edema bilateral del disco óptico que se asocia a hipertensión endocraniana, que ese es un concepto que nos han enseñado desde que estamos estudiando medicina. Papiledema es igual a hipertensión endocraniana. Condiciones para yo decir que es un papiledema. Tiene que estar presente el edema en ambos ojos. El paciente va a tener unos síntomas de hipertensión endocraniana que ya dijimos que eran la cefalea, las náuseas y los oscurecimientos visuales transitorios. Pero cuando uno examina al paciente, oftalmológicamente uno encuentra una agudeza visual normal, el test de color es normal, las pupilas son normales, así como lo tenía nuestra paciente. Entonces definimos que esta paciente probablemente tiene una hipertensión endocraniana. Hay otros casos de edema de disco que son las papilitis. Las papilitis se dan usualmente en un ojo, aunque en los niños pueden ser bilaterales. El paciente cursa con dolor al mover los ojos y hay disminución de la agudeza visual, hay alteración en la visión del color y hay alteración en la respuesta pupilar. Entonces, estos pacientes consultan es porque tienen una disminución súbita de la visión en un ojo y asociado hay dolor con los movimientos oculares y esto se llama una neuritis óptica. La neuritis óptica se puede presentar con edema de disco o no. Hay neuritis ópticas anteriores que se llaman papilitis y neuritis ópticas retrovulvares, en las cuales no hay edema de disco, pero sí tenemos los síntomas que les he mencionado. Pero cuando hay papilitis y pérdida visual, debemos considerar una neuritis óptica en lugar de la hipertensión endocraniana. Entonces así podemos hacer la diferencia y decidir qué exámenes le vamos a hacer a cada paciente. Nuestro paciente definitivamente tenía un papiledema porque era bilateral y tenía una función visual conservada. Además, el edema era bilateral. Si tenemos un edema de disco óptico con parálisis del sexto nervio, que es cuando el paciente no puede hacer abducción,
Miren, por ejemplo, este paciente tiene un pequeño estrabismo, una endoforia de este ojo derecho, y cuando uno le pide que mire a la derecha, este ojo se desplaza hacia la derecha y este no puede. Está paralizado el recto lateral. Entonces, siempre que tengamos un paciente con cefalea y parálisis del sexto nervio, debemos pensar en una hipertensión endocraniana y debemos hacer fondo de ojo. Y este mensaje es, sobre todo si en esta conferencia hay médicos no oftalmólogos, pensar que el fondo de ojo hace parte del examen de un paciente con cefalea. Y con mayor razón, si hay parálisis del sexto nervio, que es lo que nos impide la abducción del ojo. La paciente que estamos mencionando, una paciente de 18 años, tiene un papiledema. Entonces, la definición de papiledema es un edema bilateral del disco óptico. Y siempre que yo digo papiledema, estoy diciendo sospecho hipertensión endocraniana. Entonces, debemos actuar en consecuencia de ese diagnóstico. Es un diagnóstico urgente en el cual el paciente hay que tomar una acción inmediata para evitar complicaciones. ¿Por qué es tan urgente? Porque un paciente con hipertensión endocraniana puede tener una lesión que está ocupando espacio en el cráneo. Y estas lesiones pueden ser, por ejemplo, un tumor cerebral, los pacientes con hidrocefalias obstructivas, los pacientes que tienen sangrados intracraneales, como hemorragias subaracnoideas, hematomas subdurales, hematomas epidurales, pueden ser pacientes con procesos infecciosos, o pacientes con procesos vasculares, como por ejemplo una trombosis del seno venoso o malformaciones arteriovenosas. En todo caso, estamos hablando de una patología potencialmente grave para la vida del paciente y por esto debemos conducir al paciente con un neurocirujano. Entonces, si nosotros estamos en nuestra consulta externa y nos llega un paciente con un papiledema, debemos referir al paciente inmediatamente a un centro de tercer o cuarto nivel en donde tengamos posibilidad de que al paciente le tomen una resonancia cerebral o una escanografía de cráneo y que sea valorado por un neurocirujano. Este paciente no es del médico general, no es del oftalmólogo, no es del internista, es un paciente del neurocirujano en primera instancia. Es el neurocirujano quien debe revisar la imagen, definir el diagnóstico y tomar la conducta necesaria para resolver el cuadro. Nuestra paciente tenía una resonancia de cerebro normal, es decir, no vimos ninguno de los hallazgos que antes habíamos mencionado. No había un proceso intracraneal en curso. Sin embargo, la paciente tenía papiledema. Y en la resonancia de órbita, lo que uno puede ver en un paciente con hipertensión endocraniana es que el nervio óptico puede ser tortuoso y uno puede ver plana la esclera posterior. Son signos indirectos en la órbita de hipertensión endocraniana, pero a nivel de parénquima cerebral no hay ningún proceso ni se ve en la paciente pues algo que indique que hay una alteración vascular, infecciosa. Sin embargo, esta paciente hay que hacerle una punción lumbar. Entonces, estando hospitalizada, cuando a los pacientes les sale la neuroimagen normal, la conducta a seguir es tomar una punción lumbar para medir la presión, que si es mayor a 250 milímetros de agua se considera alta. Y ahí lo que se hace es que se evalúa el líquido cefalorraquídeo para descartar algunas condiciones que no se pueden ver en la resonancia, por ejemplo las meningitis o los procesos neoplásicos a nivel del sistema nervioso central, como una carcinomatosis meningia. Entonces, el paciente después de hacer neuroimagen, si es normal, el neurocirujano o ya puede pasar a manos de un internista, les hacen la punción lumbar, les evalúan el líquido cefalorraquídeo y si hay un proceso, pues hay que iniciar el tratamiento respectivo. Sin embargo, hay casos en que el líquido cefalorraquídeo sale normal. Entonces tenemos una neuroimagen normal, una presión intracraneal alta, pero un líquido cefalorraquídeo sin infección y sin procesos proliferativos. Entonces ahí es donde se llega a un diagnóstico que se llama la hipertensión intracraneana idiopática, que quiero dedicarle 2 minuticos a este tema porque es muy importante y es lo que los oftalmólogos más vemos con consecuencias muy graves para la visión, porque estas pacientes están hospitalizadas, les toman todos los exámenes y como les salen normales, les dan salida para su casa y no retornan al oftalmólogo
para tratar el papiledema. Entonces, es en estos casos que con mayor frecuencia vemos la ceguera como una consecuencia. Un paciente con hipertensión intracraneana idiopática no hace complicaciones neurológicas, pero si el papilema no se trata, el nervio óptico se atrofia. Entonces, la hipertensión endocraniana es una condición en la cual hay papiledema, el líquido cefalorraquídeo es normal, con evidencia de que la presión está alta, en la punción lumbar se mide y está alta, pero no hay alteraciones en el líquido ni lesiones en la neuroimagen. Siempre es un diagnóstico de exclusión, es decir, primero tomamos todos los exámenes para descartar condiciones potencialmente graves y llegamos a la conclusión de que es idiopático. Cuando hablamos de idiopático es que la causa no es suficientemente conocida. Entonces, ¿a quién le da esta condición? Le da a mujeres jóvenes en edad reproductiva con sobrepeso o con obesidad. Es típicamente característico de este grupo de población. Entonces, son mujeres previamente sanas, solo que tienen sobrepeso y no tienen síntomas distintos a la cefalea, y el paciente puede, si no se trata, perder la visión. Entonces, la pérdida visual es la complicación más temida de esta patología porque casi siempre el paciente no recibe un tratamiento temprano. Miren que si en la población general medimos la incidencia es como 1 o 2 casos por 100.000 y en las mujeres de estas características es casi 20 veces más frecuente. Entonces, definitivamente debemos estar atentos en este grupo de población. Y el problema es que el paciente empieza, a medida que el papiledema se va volviendo crónico, se van atrofiando el nervio, se van perdiendo fibras y el paciente va perdiendo el campo visual, muy parecido al campo del glaucoma, donde el paciente pierde primero la periferia del campo visual y por último la visión central. Entonces son defectos concéntricos que dejan una visión tubular si el paciente no se le hace un tratamiento precoz. Y el tratamiento es relativamente sencillo. Generalmente las pacientes responden a acetazolamida oral, la misma que usamos en los casos de cierre angular agudo en glaucoma. El paciente puede responder solamente con esta medicación y uno ve cómo el papilema va resolviendo a lo largo del tiempo. Si el paciente no mejora y uno tiene evidencia de que se está perdiendo el campo visual, uno lo refiere de nuevo al neurocirujano y le pide que le haga un procedimiento invasivo de derivación, que puede ser una derivación ventrículo-peritoneal o lumbo-peritoneal para que el paciente no pierda la visión. Estos procedimientos invasivos solo están indicados cuando hay ausencia de respuesta al tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? La acetazolamida oral, que uno la puede iniciar a una dosis de 3 a 4 tabletas al día. Y además, insistirle a la paciente que la pérdida de peso le va a ayudar a mejorar la condición. Entonces, las pacientes que bajan peso se mejoran mucho más rápido y quedan menos secuelas. En algunos casos los pacientes tienen estenosis de los senos venosos, entonces hoy en día se está promoviendo que a las pacientes con hipertensión idiopática se les tome también una angioresonancia con fase venosa, porque cuando las pacientes tienen estenosis del seno, esto quiere decir que hay un adelgazamiento de las venas a nivel cerebral, se puede limitar el flujo del líquido cefalorraquídeo y ponerles un stent en esa parte de la estenosis puede hacer que mejore la evacuación del líquido y la hipertensión endocraniana resuelva. Entonces podemos ver que hay otras alternativas que están surgiendo en los casos de pacientes que tienen una hipertensión endocraniana, entre comillas, idiopática, porque aquí podríamos ver que puede que haya una causa estructural de esta hipertensión. Entonces, la angioresonancia sería un estudio a tener en cuenta en algunos casos. Miren la evolución de nuestra paciente. Aquí tenemos la paciente con el papiledema agudo y aquí ya cuando ha resuelto el papiledema. Alcanza a quedar un poco de palidez en el nervio óptico del ojo derecho. Miren cómo esta zona del anillo neuroretinal se ve más pálida comparado con esta y comparada con el ojo izquierdo. Quiere decir que esta paciente, el tratamiento no fue tan precoz y alcanzó a perder fibras. Hizo una atrofia óptica sectorial del nervio óptico derecho. Miren cómo uno alcanza a ver estas marquitas de agua alrededor del disco, indicando que hasta ahí llegó el edema. Entonces queda como un vestigio del edema que hubo. Y si miramos la tomografía de nervio, uno ve en la fase inicial un gran edema. Cuando vemos estas rueditas blancas, quiere decir que hay más fibras del promedio. En realidad lo que quiere decir es que están más elevadas.
Más adelante, 6 semanas después de iniciado el tratamiento, uno ve cómo ya la capa de fibra se empieza a bajar y uno cree que el paciente se está mejorando, pero también puede ser que el nervio se está atrofiando y a medida que va perdiendo fibras, pues el nivel o la elevación va bajando y efectivamente al final vemos que en el ojo derecho queda una zona atrófica del nervio que corresponde a la zona pálida. Donde está rojo quiere decir que hay menos fibras que el promedio normal. En cambio, en el ojo izquierdo el disco óptico quedó con sus fibras completas y aquí no quedó con secuelas desde el punto de vista de fibras nerviosas que se hayan perdido. Solamente en el ojo derecho, que fue donde el nervio sufrió más. Y esto lo podemos documentar en el campo visual del ojo derecho. Vemos cómo el paciente quedó con un defecto en forma de arco en el campo inferior. Se llama un escotoma arqueado. Y miren pues que se parece mucho a los defectos que uno ve en glaucoma. Entonces, este sería una consecuencia irreversible de este papiledema que hubo, pero la visión central de la paciente quedó conservada. Y aquí en la tomografía vemos que además de la capa de fibra nerviosa se ve la reducción en las células ganglionares del ojo derecho y quedó muy bien en el ojo izquierdo. Entonces, nuestro propósito como médicos debería ser diagnosticar el papiledema rápido para que el nervio óptico vuelva a la normalidad sin dejar secuelas. Aquí vemos otros casos de pacientes que han tenido papiledemas. Miren esta paciente miope alta con un disco óptico inclinado, con un edema de disco. Y esta paciente el diagnóstico fue muy tardío porque el disco inclinado hacía que el médico no supiera muy bien qué era lo que estaba viendo. Y el papiledema se identificó tarde y la hipertensión endocraniana se trató tarde, por lo tanto quedó con el campo visual alterado en ambos ojos. Pero también tenemos casos en los que el paciente queda muy bien. Esta es una paciente con una hipertensión endocraniana idiopática, hizo papiledema, edema de la capa de fibras nerviosas y después del tratamiento se normalizó la tomografía, quedó normal las células ganglionares y la capa de fibras y miren el campo visual que quedó completamente normal. O sea que esta es una condición reversible si la diagnosticamos a tiempo. Y estos serían los pasos del papiledema, un papiledema incipiente donde los bordes empiezan a borrar, luego aparecen los hallazgos que vimos en la diapositiva de los hallazgos oftalmoscópicos, las manchas algodonosas, las hemorragias, los exudados, la tortuosidad de los vasos, el ocultamiento de vasos. Luego pasamos a la fase crónica donde aparecen los pliegues y el disco se empieza a poner pálido. Y al final la atrofia óptica, que es cuando no logramos tratar rápido o la causa no se puede controlar. Y el fondo de ojo, perdón, el campo visual, uno ve que al principio la mancha ciega se ve aumentada y luego van apareciendo escotomas que van cerrando el campo visual desde la periferia hasta el centro hasta que el paciente llega a la ceguera, si es que logramos, pues, si no logramos controlar la causa y el paciente llega a una atrofia óptica. Entonces, fíjense que es una patología en la cual podemos tener consecuencias neurológicas y visuales o ambas. Entonces, para terminar, les quería resaltar que el papiledema es una condición que los médicos deberíamos ser capaces de identificar mediante el fondo de ojo, teniendo en cuenta esa sintomatología que nos hace sospecharla y los hallazgos oftalmoscópicos que nos ayudan pues a identificarla. ¿Qué hacemos cuando vemos un borde de disco borrado? Considerar si es un edema o un pseudoedema, teniendo en cuenta esos detalles del fondo de ojo. Establecer la diferencia puede ayudar a que yo no le haga exámenes que el paciente no necesita. Por ejemplo, en los pseudoedemas yo puedo simplemente hacer seguimiento. Cuando decimos que hay papiledema, estamos diciendo sospecho hipertensión endocraniana y por lo tanto debo tomar una imagen urgente. Urgente es que el paciente se debe ir hoy mismo para urgencias. Tomar una neuroimagen y que el neurocirujano se haga cargo del paciente de ahí en adelante. Y tratar la causa, pues ayuda a que se eviten consecuencias desde el punto de vista neurológico y también nos puede ayudar a evitar la ceguera. Entonces debemos prestar atención a los detalles, sobre todo cuando hagamos un fondo de ojo, y los oftalmólogos deberíamos ayudarle a los estudiantes de medicina a aprender a hacer fondo de ojo para que un día puedan hacer este diagnóstico en urgencias y no se confunda este paciente con cefalea con una simple migraña y se nos vaya para la casa con una condición posiblemente grave. Les agradezco mucho su atención. Me gustaría saber si tienen alguna duda o alguna pregunta de este tema y espero pues que haya sido útil para la práctica de ustedes.